Esferas de piedra. Costa Rica, delta del Diquís. A finales de los años 30, en medio de la densa selva costarricense, se abrían paso enormes plantaciones de banano a cargo de la United Fruit Company, contando con más de 600.000 acres en América Central y abarcar el 90% de la venta de banano en Estados Unidos. Los trabajadores encontraron algo sorprendente: cientos de esferas de piedra. De todos los tamaños, que van desde una bola de tenis, y la más grande tiene un peso de más de 24 toneladas y un diámetro de más de 2 metros. Y en la actualidad algunas alcanzan una perfección esférica del 96%. Pero ¿cómo las fabricaron los antiguos pobladores? Con herramientas de piedra, sin metal y sin animales de carga. Los arqueólogos proponen el uso de herramientas de piedra y un golpeo continuo entre los años 800 y 1500 después de Cristo. Pero ¿por qué no quedó ningún registro concreto? La cultura del Diquís desapareció sin dejar el procedimiento claro de manufactura, y durante décadas las esferas fueron robadas, movidas, vendidas o destruidas, dificultando así encontrar su contexto original, aunque por suerte algunas aún permanecen en su sitio inicial, como lo son las que están cerca del río Diquís, o en la actualidad Río Grande de Terraba. Específicamente en Finca 6, un evento asombroso sucede cada solsticio de verano e invierno. Tres esferas forman una alineación casi perfecta con el Sol, marcando así el cambio de estación. Esto sugiere un conocimiento astronómico muy avanzado. Las figuras de piedra y oro encontradas en la región intentaban reflejar su entorno natural. Aunque se encontraron muchas figuras antropomórficas, eran una representación de los dioses o algo más. Figuras con rostros distintos, con más dedos, con alas, y hechas de oro. Por otro lado, las esferas se fabricaron principalmente en gabbro, una roca volcánica extremadamente dura, en menor medida arenisca, y la más enigmática de todas, granodiorita, destacando por su gran contenido en cuarzo, con la propiedad de piroelectricidad, la cual genera pequeñas variaciones eléctricas por calentamiento, y la piezoelectricidad, la cual genera carga eléctrica bajo presión. Aunque no hay evidencia de que esta tecnología fuera aprovechada, esto alimenta teorías sobre rituales, energía y simbolismo. ¿Y por qué este material? Porque aún no se ha hallado una esfera de oro. En cambio, se han hallado discos, amuletos y figuras circulares. En sitios como Batambal, las esferas sugieren funciones ceremoniales y espirituales. El sitio, ubicado estratégicamente en lo alto, permite ver una gran zona y sugiere una posible vigilancia. Además, se encontraron esculturas pequeñas rotas a propósito. Otro posible uso se relaciona a que algunas esferas se encontraban frente a casas importantes. Estas mismas eran construidas sobre terrazas circulares, elevadas hechas con roca, para soportar las inundaciones del río. De hecho, una teoría empezó aquí, viendo cómo el río suaviza y redondea las rocas corriente abajo. Tal vez los antiguos pobladores quisieron repetir ese proceso, llevándolo a la perfección. Pero ¿de dónde se sacaba la materia prima? Esto me llevó a la cantera Olla Cero, donde hay cientos de rocas de gran tamaño, muchas con un preformado natural, la cual sería una buena base para empezar a tallar. Aún así, se cree que la esfera más grande fue transportada desde la cantera a más de 1 kilómetro, atravesando la densa selva y terrenos difíciles. Y esto sin animales de carga. El peso y la dureza de estas rocas han llevado a teorías menos científicas, como la de hornos de fundición de roca, pero estas carecen de fundamento arqueológico hasta el momento. Un hecho de transporte aún más fascinante es que se encontraron dos esferas en una pequeña isla a más de 17 kilómetros de distancia, Isla del Caño, lo que indica un gran conocimiento náutico. Y en el mundo, ¿dónde más hay esferas? En Escocia, pequeñas esferas talladas fueron encontradas. En Nueva Zelanda, una formación natural se encuentra junto a la playa. En México existe una formación volcánica natural. Bosnia-Herzegovina, algunas esferas fueron encontradas, aunque no se sabe a ciencia cierta si fueron formación natural o artificial. Se cree que son las que comparten más relación con las de Costa Rica. Y por último, Isla Rapa Nui, una roca en forma de huevo, es de gran importancia para los nativos. Esta cuenta con propiedades magnéticas, algo que no sucede en las de Costa Rica, aunque es una propiedad común en rocas volcánicas. Naturalmente, esas rocas se calientan más rápido con el sol, lo que pudo llamar la atención de los indígenas. En investigaciones como el New Mystery for Native American Origins de la Escuela de Medicina de Harvard, sugieren que los pueblos indígenas de Costa Rica comparten raíces profundas y antiguas, un genoma con más de 10.000 años de antigüedad.
Aunque el estudio habla de los Cabécar, aún existen herederos o descendientes, como lo son la población indígena Boruca y la población indígena Reycurré. Son quienes guardan y mantienen vivas las tradiciones. Su arte, sus símbolos y sus prácticas aún guardan ecos del pasado. La hospitalidad y la amabilidad son parte de la cultura. Casi todo, a nivel de los 24 territorios que existen en Costa Rica, casi todos tenemos relaciones de la tribu, más que todo, casi convivimos. Siempre también hay costumbres la misma, también como esta la chicha. Siempre compartimos lo mismo también. Chicha, una bebida alcohólica milenaria, presuntamente inofensiva. Uno de los actos culturales más importantes es el baile de los diablitos, los cuales representan y recuerdan la resistencia indígena frente a los españoles. Es uno de los últimos registros que conectan directamente con los antiguos pobladores. Todos los territorios somos uno solo, todos los territorios somos hermanos y que todos los territorios estamos para el resto del país y de las personas. Cuando los españoles llegan a la región, nunca vieron esferas, ¿verdad? Las esferas estuvieron calladitas y los indígenas nunca hablaron de esferas. Es más, o eran muy antiguas, tan antiguas que no eran conocidas por los indígenas de la época, o los indígenas de la época, si alguno llegó a saber de las esferas, prefirió no normal. Eran las esferas más antiguas de lo que pensamos y por eso no hay registro de los españoles, pero aún hay un misterio más sorprendente. Esferas con grabados generan aún más intriga. Sí, las esferas son propiedades ancestrales. El Palmar Sur era un pueblo indígena, eran borucas, viviendo en la llena y se llenó todas esas cosas, ¿verdad? Vino la invasión, terminó de cerrar. Una cultura que habitaba en armonía con una gran biodiversidad. O quizá un pueblo que intentaba replicar algo más allá, algo fuera de nuestra comprensión. Avistamientos misteriosos de esferas se han registrado durante toda la historia. Nuremberg, Alemania, año 1561. Muchas personas aseguraban haber visto una pelea entre esferas y otras naves justo al amanecer. En 1410, en el libro de las buenas costumbres del francés Jacques Legrand, ilustra una gran esfera misteriosa flotando. En las crónicas de Gervais de Canterbury, en 1195, muestra una esfera brillante voladora. Se cree que son rayos globulares, un fenómeno natural poco estudiado y asociado a tormentas eléctricas, y la aparición de objetos esféricos generan aún más dudas. Lo que sí sabemos con seguridad es que fueron construidas por una cultura avanzada y con fuertes tradiciones y creencias. Llena de biodiversidad y riqueza, que encontraron en la esfera una forma interesante, y una forma que es la estructura fundamental de todo lo que conocemos. Sin embargo, aún hay rocas que se mueven. Y tesoros más valiosos. Fueron hechas por los indígenas